Tampoco queremos que a usted se le fuguen las ideas que le vamos a dar, especialmente si padece de colesterol o alguien de su familia. Y es que estos medicamentos que se usan contra el colesterol podrían llegar a tener ciertos efectos secundarios. Para evitarlos, vamos a darles otras opciones que pueden acompañarle a usted en este proceso de sanación. Está con nosotros el doctor Eugene Strickland para conversar con nosotros y también para decirnos de qué se trata esto. Buenos días, ¿cómo está, doctor? Buenos días, Claro. Bienvenido. Muchas gracias por el espacio y por darle luz a un tema que resulta pues a veces muy controversial, porque hoy tenemos en consulta muchísimos pacientes que llegan de una vez ya con un diagnóstico de Google o porque se medican por ChatGPT. Sí. O sea, antes era que le preguntaban a la vecina qué estaba tomando y no, ahora todo lo hacen por las redes. Y esto no es conveniente, más que todo cuando tenemos patologías específicas, casos específicos que pueden resultar algo de vida o muerte. Muy bien. Doctor, para poder informarnos bien, primero definamos qué son las estatinas y con cuál propósito se toman. Las estatinas son un grupo de medicamentos que se utilizan para tratar lo que es el colesterol. ¿Ok? Específicamente el colesterol, porque muchas veces creemos que nos va a tratar ambas cosas, colesterol y triglicéridos, y pues la verdad es que no. Nos ayuda más a bajar el colesterol como tal. Pueden ser en varias de sus generaciones, la lovastatina, que es la más conocida, que nos da el seguro y así, pero existe atorvastatina y rosuvastatina, que es la segunda más conocida. Y la verdad es que el medicamento puede ser correcto cuando es el paciente correcto en el momento correcto. Y eso es lo que tenemos que tener claridad para que realmente funcione y tengamos menos riesgos cuando los tomamos. ¿En qué casos son fundamentales tomar estos medicamentos? Claro, existen momentos en donde no podemos dejar de tomarlos, porque tenemos que tener claridad que estos medicamentos van a trabajar específicamente bajando el LDL, que muchas veces le tenemos como más miedo a uno que al otro, sí, porque el HDL siempre lo conocemos como el colesterol bueno y el LDL, que es el lento, lo conocemos como el colesterol malo, pero la verdad, Mari, no existe uno bueno o uno malo. Los dos son proteínas transportadoras que uno lleva el colesterol, que la verdad es que es muy útil, el cuerpo lo necesita como sustrato para la estabilidad de las células, para producir hormonas sexuales, que es súper importante, para producir energía. Entonces, el colesterol es muy importante. Entonces, el LDL lo lleva, lo transporta a las células y a esto. Y el HDL, que viene más rápido, lo trae de vuelta al hígado. Y con las estatinas lo que hacen es que el hígado produzca menos colesterol y por ese mecanismo de que uno lleva y el otro lo trae de vuelta, entonces con esos transportadores sacamos de la sangre circulando el colesterol, que puede resultar peligroso porque puede llegar a formar placa de ateroma, que son esos casos que usted me dice. ¿En qué casos son fundamentales? Y deberíamos definitivamente asesorarnos con el médico o con el especialista que los está viendo, porque si usted es un paciente que ha sufrido episodios cardiovasculares, un infarto, o que usted ha tenido placa de ateroma, que ya le han hecho el score para ver qué tanta placa se le está formando en las arterias, entonces en estos casos hasta los pacientes diabéticos tienen que tener mucho cuidado y estarse revisando muy bien el LDL. Y el HDL también, ¿no? El HDL es importante porque tiene que estar en un balance, ¿verdad? Sí. El HDL debería estar, que es el de alta densidad, el que nos va a ayudar a sacar, debería estar para arriba de 50. Entonces, si usted no está consumiendo la alimentación correcta, no tiene un estilo de vida sano, y así, sí, entonces se le va a ir subiendo. Ok. ¿Qué tanto reducen el riesgo cardiovascular, específicamente las estatinas? Porque no queremos tampoco satanizarlas y decirles no tomen estatinas, porque en algunos casos son fundamentales, necesitan. Claro. Entonces, ¿en qué casos reducen ese riesgo cardiovascular y no se puede suspender o cambiar por otro medicamento? Sí, de hecho, aquí es importante, si están en casita y toman estos medicamentos, si han tenido un efecto secundario que les preocupe mucho, que les esté afectando, nos pueden escribir y hacer la consulta ahorita para que podamos ir aclarándole pues con fundamento y ciencia, la verdad,
cómo pueden irlos transicionando o en qué casos definitivamente no podemos dejarlos, ¿verdad? Entonces, es importante seguir con el tratamiento si usted es un paciente de este tipo del que estábamos hablando. Ve el caso del esposo de Gaby. Dice que el esposo salió con el colesterol malo, me imagino que alto, y le mandaron lovastatina. Le dan muchos calambres, cosquilleo en los pies. ¿Qué puede hacer? ¿Se puede sustituir por otra cosa? Aquí hay que poner atención y ver varios parámetros de ese paciente. Y es muy importante aclarar varias cosas. Bajar el colesterol no siempre nos va a decir que el paciente sea sano. Existen, o que sea bueno, ¿ok? Existen varios otros marcadores proinflamatorios que pueden estarnos afectando. Entonces hay que revisar como toda la película de forma completa, que ahora vamos a ver un ejemplo en pantalla de un paso a paso de cómo. Pero sí, este tipo de medicamentos podría estarle ocurriendo o podría estar ocasionándole esa neuropatía. Pero habría que ver, antes de que el paciente nos vaya a suspender el tratamiento, sí, no, habría que ver, ¿verdad? muy importante, si el paciente también es diabético. Sí. ¿Verdad? Porque si el paciente es diabético, y nos dice ahí, si el paciente es diabético, entonces la misma diabetes podría estarle generando una neuropatía, que eso todavía es más frecuente que se vea por un efecto secundario del medicamento. Ok, eso es más probable entonces. Es más probable, correcto. Vea lo que nos cuenta doña Nesli, porque ella está tomando lovastatina, resulta que le da alergia, entonces le recetaron Gefibrocilo. Eso, claro. Eso mismo. Sí, sí. Lo que ella pregunta es acerca pues de los efectos secundarios que tiene, entonces cómo puede hacer para ella poder bajar los triglicéridos, porque en el EVAIS no le hacen la prueba del colesterol en las venas, entonces ella pregunta qué cosa alternativa podría tomar ya que le está dando alergia. Ok, aquí hay algo que hay que aclararle a ese paciente y a todos los que están en casa, que hay veces tienen el concepto de que las estatinas también le van a trabajar sobre los triglicéridos, y es específicamente para el colesterol. Podría ayudarle en un poquito, muy poquito porcentaje a bajarle los triglicéridos, pero el efecto fundamental es para bajar el colesterol y son distintos, ¿verdad? Porque aquí, para esa señora en específico, es más importante que ella vea factores de vida saludables como la alimentación, porque los triglicéridos no se generan por comer grasas, los triglicéridos se nos van a generar por los excesos de azúcar, por los excesos de carbohidrato, por el pan, por todo lo refinado. Pero una opción muy, muy buena que tiene base científica y estudio es el arroz rojo. Esto es una levadura de arroz rojo y es muy importante que cuando vayan a hacer una ingesta de esta, que sea una fórmula estandarizada, porque esto tiene la misma vía del mevalonato sobre la coenzima. Ay, que doctor, bloquea. ¿qué es eso? Sí, bueno, Okay. esa es muy, muy fácil. Sí. Esa es la vía metabólica que hace que las estatinas funcionen. Ese es el mecanismo de acción, ¿ok? Que no es tan importante, pero lo que sí hay que dejar claro es que este arroz, que es un arroz normal, pero lleva un proceso de fermentación muy específico, él ayuda, entonces. No solo es que ayuda, es que tiene la misma vía y el mismo efecto que tendría una lovastatina. Sin esos efectos secundarios. Sin esos mismos efectos secundarios y de una forma natural. Entonces, esto tiene la misma estructura química y la misma vía química, para decirlo así, la misma vía metabólica, por eso la quise aclarar, que las mismas estatinas, que son como las más viejitas, las lovastatinas, que bajan un poquito menos que las rosuvastatinas y las atorvastatinas, pero que también tienen un efecto muy, muy, muy bueno. Bueno, es el mismo principio entonces. Es el mismo principio. Vea, doña Carla está preguntando por aquellos suplementos naturales que pueda utilizar ella para bajar el colesterol. Y queremos hablar específicamente del omega 3 y cómo nos puede ayudar. El omega 3 pues es una grasa muy saludable que va a favorecer en lo que es el apoyo al HDL, a ese transportador que va más rápido. Entonces, al ser una grasa saludable, es importantísimo que la incorporemos para que esas que son más lentos, esos carritos que son más lentos, los empujen estos, para que vuelva a salir de sangre y
baje un poco el colesterol. Para que se agilice. Para que se agilice. Doctor, el ajo. El ajo. El ajo envejecido, ¿eso cómo nos puede ayudar? El asunto con el ajo negro es una fermentación, un proceso de fermentación del ajo, y tiene un factor muy importante por sus componentes y principio activo. Tiende a que nos baje y nos apoya muchísimo, muchísimo a que baje el colesterol. Aquí muy importante, otra cosa, no hay suplementación mágica. Aquí es súper importante, claro, lo que es la alimentación. Como les dije, es el triglicérido muy peligroso. Entonces, por ejemplo, podemos tener un paciente que tiene el colesterol bajo, porque lo estamos induciendo a que baje con las estatinas. Con las pastillas. Con las pastillas. Pero si ese paciente tiene triglicéridos altos, solo le bajamos el colesterol, tiene el azúcar alta, tiene PCR elevado, tiene factores de trombosis elevados, entonces este paciente va a ser mucho más peligroso de que tenga un efecto o un evento cardíaco a futuro que un paciente que tenga el colesterol un poco más alto, pero que todos esos otros marcadores estén más bajos. De hecho, hoy existe, por dicha, porque antes no lo teníamos disponible en el país, existe un laboratorio que ya lo tiene, donde podemos formularle al paciente para que le revisen específicamente las apolipoproteína A y la lipoproteína B. Y las estatinas trabajan específicamente sobre la lipoproteína B. Entonces podemos medir si el medicamento le está haciendo bien, no solo porque le bajó el colesterol total, que eso es una de las cosas que hay que aclarar también, y por eso mucha gente se preocupa. Bueno, fui donde el doctor, me senté, me abrió el examen y de una vez me mandó lovastatina rapidísimo. Rapidísimo. Entonces, de esta otra forma podemos ver la película completa y podemos medirlo de una forma muy exacta. Antes, esa lipoproteína A no se podía medir en el país, la verdad. Y la lipoproteína A nos da un factor hereditario y la lipoproteína B nos da más información de lo que estamos haciendo, el estilo de vida y cómo el medicamento está trabajando. Entonces, gracias ahora a este tipo de laboratorios que los conseguimos, nosotros los mandamos, se puede valorar más preciso. Más específico. Doctor, le agradezco mucho.